tardes a todos. Empiezo mis primeras palabras de agradecimiento y satisfacción de encontrarme de nuevo aquí en el Ateneo. El Ateneo, un lugar con ya mucha experiencia, muchos años. Me decía nuestro amigo Paco Tuchó, se creó en 1905. Por lo tanto, estos muros nos contemplan, ¿no? Esta habitación en donde se ha discutido y debatido temas de enorme trascendencia, como lo que vamos a intentar hacer hoy los cuatro, digamos, panelistas. Y por lo tanto, bueno, volver a Menorca para mí es como mi segunda casa. Estoy muy vinculado con Menorca cada vez más. Tenemos estas jornadas camusianas al que les invito a todos que vayan porque salen, yo diría, pues con una nueva visión de cómo va el mundo, ¿no? Y cuáles son los grandes temas de fondo, de base, que nos deben afectar como ciudadanos del mundo del siglo XXI. Y por lo tanto me siento muy a gusto aquí en Menorca. Nuestro amigo Antón Soler, que es el que su insistencia nos ha convocado esta tarde aquí en el Ateneo, y agradezco a mi querido amigo el general Luis Alejandro sus palabras que ha tenido hacia mi persona. Somos viejos rockeros, entre comillas, ¿no?, de lo que ha sido la milicia y la diplomacia. Entre la milicia y la diplomacia ahora entraré más a fondo. Hay ciertas divergencias, pero hay complementariedades, aprendemos los unos de los otros y por lo tanto hay que trabajar todavía en un mundo donde la milicia y la diplomacia deben de hablarse y conversar cada vez más. Pero lo que nos convoca, según me dijeron, era ese titular que hace casi 2 meses yo lancé en una conferencia en el CIDOB en Barcelona y que dio la vuelta a los medios de comunicación española diciendo estamos al borde de una tercera guerra mundial. Sobre todo esa afirmación que venía de un ex ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, diplomático y político que ha estado comprometido por resolver los conflictos pacíficamente y a través del diálogo, retumbó, ¿no? Hizo una especie de cajón de truenos, como Moratinos nos anuncia que estamos al borde de una tercera guerra mundial. Lo hice a propósito. Lo hizo convencido de que era mi responsabilidad. He leído en el debate previo a esta conferencia, a este panel, un artículo en la prensa menorquina diciendo que los políticos que anuncian una tercera guerra mundial son unos irresponsables. Y yo digo, yo no soy irresponsable. Mi responsabilidad sería el no prevenir y alertar a la opinión pública española, europea, mundial, de que estamos en una tendencia extremadamente seria y preocupante. Lógicamente, como decía el general, como yo creo que nos une hoy aquí todos, en principio, nadie es favorable a las guerras. En principio, las empresas armamentísticas sí son favorables. Ellos están jugando al golf y se olvidan de lo que ocurre en los escenarios bélicos. Por cierto, que teníamos que empezar a plantearnos, ¿no deberíamos imponer un impuesto a las compañías armamentísticas, que por lo menos, ya que se lucran, que de los miles de millones, pues esa parte de miles de millones se pudieran dedicar a una lucha contra el cambio climático o a reducir la pobreza o el hambre? ¿No sería tan descabellado que en lugar de seguir jugando al golf y buscando su vida placentera a costa de la vida de los seres humanos, de los ciudadanos del mundo, pues que contribuyesen un poco a la estabilidad? Por lo tanto, una iniciativa que tenemos que empezar a trabajar es tasar fiscalmente a todas estas grandes compañías. Por lo tanto, lo que iba a decir es que
Cuando yo lanzo ese mensaje es porque veo una tendencia cada vez más preocupante de que el ciudadano se acostumbra a la guerra. Que cada noche o cada mañana, cuando vemos en nuestro iPad, en nuestro móvil, en nuestra televisión, en nuestra pantalla, que miles de palestinos o de ucranianos o de rusos o de sudaneses, porque las guerras, hay más de 30 conflictos abiertos en el mundo, conocidos, mueren y sufren y se destruye la infraestructura y no hay esperanza de una vida mejor. Pero al ciudadano occidental se habitúa. Nos dan dosis homeopáticas de guerra. Bueno, qué barbaridad. Es horrible. ¿Cómo podemos soportar? Y luego llega la constatación de observar la incapacidad que tiene la comunidad internacional, los políticos, a mí me incluyo, la incapacidad que tenemos de poner punto final a la guerra. Cuando se evoca una tercera guerra mundial no solamente es para movilizar a una opinión pública que tiene que decir no a la guerra, porque sí, hoy estamos aquí en el Ateneo hablando de no a la guerra, pero en las últimas décadas, con todos mis respetos a las distintas organizaciones y al trabajo que hacen ustedes, que me parece espléndido, pero a nivel global, a nivel internacional, la paz, esa palabra tan bonita, ese concepto más maravilloso, no se ha figurado como punto esencial. Tenemos a nuestra querida Greta, tu amiga Greta, que se ha recorrido el mundo y ha ido a manifestarse en Naciones Unidas, al G20, G7, y toda la juventud, los jóvenes, por un planeta, salvar el planeta, salvar el planeta. De acuerdo que hay que salvar el planeta, pero también tendremos que salvar la humanidad. Porque ¿qué nos vale tener un Menorca con el mar azul o el East River de Manhattan sin polución o unos jardines maravillosos si al mismo tiempo no nos aceptamos y porque llevas una cruz o llevas una kefía o llevas una kipa te matan? Esa última película, como se llama Zona, del coronel de la CSS, Rudolf Hess, ¿no? 2 minutos. 2 minutos. Bueno, tengo más directos. Te voy a contar la anécdota de Simón Pérez, ¿no? De que le invitan a una conferencia a California, le pagan un billete en primera clase, luego le pagan un hotel de 5 estrellas, le dan una suma por la conferencia y cuando llega ahí le dice, tiene usted un minuto. Dice, ¿cómo un minuto? ¿Me ha pagado usted el billete? Yo vengo de Nueva York, no he dormido en toda la noche, por lo tanto voy a tratar de someterme. Eso. Zona Preferente se llama la película. La Zona Preferente es la historia, la han visto, es una de las, ha sido promovida casi para Oscar, en donde la familia Rodés, en Auschwitz, tienen un jardín y ves a la mujer de Rudolf Hess cuidando las plantitas, a las amapolas, las dalias, un jardín maravilloso. Y a 5 metros están gasificando a todos los judíos. Exacto. Por lo tanto, salvar el planeta, sí, verdes todos, sí, pero yo prefiero multicolor. Y por eso me lleva a señalar de que en estos momentos el mundo se tiene que movilizar por la paz. ¿Y por qué por la paz? Porque los que llevamos años en diplomacia, en estudio de relaciones internacionales, hemos estudiado casos previos. ¿Cómo se llamaron las anteriores guerras mundiales? ¿Cuál fue el origen de la Primera Guerra Mundial? Un archiduque austriaco va de visita a ver una de sus provincias al sur de Austria, Bosnia-Herzegovina, y un nacionalista serbio, Gavrilo Princip,
le asesina en Sarajevo. Titular de la prensa austriaca. Francia sigue bailando y discutiendo en París, en Rusia, el zar hace lo que le da la gana a los turcos, pero de repente el juego de las alianzas, perversas, se ponen en marcha y nos encontramos en una Primera Guerra Mundial con una brutalidad de la lucha en las trincheras, donde la Primera Guerra Mundial es la más deshumanizadora de todas, ¿no? Y de repente, pues estamos en una guerra mundial. ¿Y cómo surge la Segunda Guerra Mundial? Por la mala gestión diplomática de la Primera Guerra Mundial, en donde se humilla a Alemania y se la arrincona, se le hace pagar unas deudas, aunque luego no las paga, pero el nacionalismo alemán sale y eligen a un loco déspota iluminado, a uno, y nos lleva a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, queridos amigos y amigas, el script no está totalmente cerrado. ¿Dónde estamos ahora? Tenemos un Oriente Medio que empezó con Gaza, se amplió al Líbano, se amplió posteriormente con Yemen y los ataques contra Israel. Se llegó a involucrar a Irán. Luego ha caído Siria. ¿Cuál es la siguiente pieza? ¿Y cuáles son los juegos de la alianza? ¿Qué pasa con Ucrania, Occidente frente a la OTAN, los países occidentales? ¿Y quién tenemos? Tenemos un Putin que, según los occidentales, es un loco, es un déspota, es un autoritario, y le vamos cerrando, para que decida que las alianzas, de repente un día te levantas y te encuentras con que ha utilizado lo que vosotros denomináis esas armas nucleares tácticas. Está muy bien el general explicando las nuevas tecnologías, es todavía mucho más peligroso, ¿no? Porque ya ahí el ser humano, como él bien ha explicado, no controla. Hemos dejado lo que esta inteligencia artificial, que no es inteligencia humana, es artificial, y no la controlamos, pues incluso la bendecimos, porque como es tan artificial y tan inteligente, pues que sigue matando mejor y sin responsabilidad nuestra, porque no hemos sido nosotros, han sido las máquinas. Ese es el mundo que puede estar a 2 pasos de nosotros y que nuestras futuras generaciones tienen que conocer. Y por lo tanto hay que poner fin a esto. Hay que poner fin a este proceso belicista, militarista, con todos mis respetos, que juegan su papel, y yo los respeto, he sido ministro y por lo tanto he tenido que presidir Estado en la OTAN y eso, pero lógicamente con los años y con la experiencia yo ya, como decía, me he vuelto un pacifista peligroso y ya no tengo a nadie que me diga, bueno, mañana a lo mejor algún artículo, alguien que no me quiera podrá decir cualquier cosa, pero ya a mis años digo lo que pienso, y lo que pienso es lo que siento y sobre todo lo que me preocupa, no para mí, sino para las futuras generaciones. Por lo tanto, tengo máscaras de guerra y paz, pero el problema principal de la situación actual es que la evolución de la humanidad a lo largo de la historia fue ir mejorando de cómo podíamos vivir juntos, desde el hombre del neandertal hasta el Cromañón, pues bueno, con palos, como luego diría Einstein, como habían citado el general Alejandre, ¿no? Se han buscado fórmulas para hacer la guerra más humana, hemos buscado alianzas, hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial y los americanos, Woodrow Wilson dijo, se terminó las alianzas, vamos a un sistema colectivo de seguridad. Y el sistema colectivo de seguridad permitió que en la Sociedad de Naciones y luego en Naciones Unidas buscasen la paz. Buscasen la paz con
declaraciones y compromisos serios. Y les voy a leer el pacto, que quizás ninguno de ustedes lo conocerá, Briand Kellogg. Briand era Aristide Briand, primer ministro de Asuntos Exteriores francés, Kellogg era el secretario de Estado norteamericano. En el año 28. En el año 28, el pacto Briand-Kellogg, nada más y nada menos, fue firmado en principio por 15 estados y luego por 63. ¿Y qué decía en su artículo primero? Decía, las altas partes contratantes declaran solemnemente que condenan el recurso a la guerra por el reglamento para el arreglo de los diferentes internacionales y renuncian como en tanto que instrumento político nacional en sus relaciones mutuas. Es decir, que en el año 28, lo que era en aquel entonces la Sociedad de Naciones, pide el renunciar a la guerra. Renunciar a la guerra. Y lo hace Estados Unidos y Francia. No se cumple. Segunda Guerra Mundial. Artículo 2 de la Carta, que dice, los miembros de la organización se abstienen en sus relaciones internacionales al recurrir a la amenaza o al empleo de la fuerza, sea contra la integridad territorial o independencia política de todo Estado, sea de otra manera incompatible, y esto estará incompatible con los objetivos de Naciones Unidas. Está todo escrito, está todo dicho. ¿Por qué no lo hacemos? Porque hemos vuelto a romper el sistema de seguridad colectiva que decíamos entre todos. Busquemos la manera de defender nuestros intereses, pero colectivamente a volver a las alianzas. Occidente frente a Rusia, la OTAN frente a Rusia, Israel frente a los árabes, Israel frente a la lucha contra el terrorismo, los islamistas radicales contra Israel. Alianzas, en lugar de buscar un sistema colectivo de seguridad, donde todos ponemos en riesgo nuestra seguridad, pero escuchando y entendiendo las necesidades de seguridad del otro y no imponiendo la nuestra. Por eso estamos en una situación de enorme crisis. Vamos a ver, yo creo que es todo el gran debate, ¿no?, de la legitimidad de la guerra o de la justibilidad de las guerras que tienen justificación. Y decía Hannah Arendt que las guerras pueden justificarse, pero no son legítimas. Son legítimas porque la guerra es el final, no como decía Clausewitz, de la continuidad de la política por otros medios. No, la guerra elimina el debate político. Lo que dice nuestra amiga tiene razón. El actual momento de guerra en Europa, o de preguerra en Europa, o de guerra en Ucrania, no ha sido debatido democráticamente en Europa. No hay debate político ni siquiera en Ucrania. No se han reunido en el Parlamento, porque cuando hay guerra, con todos mis respetos, general, no hay debate. La política es el final de la guerra. La política es la colectividad. Y no es el señor Putin o Netanyahu que deciden, sino que es la sociedad. Evidentemente hay unos mecanismos democráticos, está el Parlamento Europeo, está otro, pero ha habido un verdadero debate político sobre esta tendencia belicista en Europa. No. Porque como esta ciudadana europea, yo mismo y otros mismos, yo no me siento representado. Hombre, yo apoyo a mi gobierno, soy leal al gobierno, el gobierno está en la Unión Europea, toman decisiones, está en el ministerio, tengo eso, pero en un debate como el de hoy, tengo que decir, yo no estoy a favor de que se militarice el pensamiento político europeo.
La primera artículo del Tratado de Roma y de la Declaración Schuman es la paz. Europa es un proyecto de paz, no es un proyecto de guerra. Y los últimos años nos han llevado a un proyecto de guerra y nos quieren llevar a un proyecto de guerra. Y el ciudadano se pregunta, ¿cuándo se debate? ¿Quién va a decidir en mandar misiles? ¿Quién? Los gobiernos, ¿no? Lógicamente. Alemania, Francia, España con su ayuda, lo que hará, bueno. Pero hay un debate. El presidente Zapatero en nuestra época pidió que al intervenir en guerra, y eso es una intervención, tiene que haber un debate en el Parlamento de si vamos a entrar o no vamos a entrar. No había un debate serio. Por tanto, la guerra no es política. La guerra no es un arte, como decía Sun Tzu, no. No es un arte, el arte es constructivo y la guerra es destructiva. La guerra es destrucción, oscuridad, nada. No queda nada. Quieres la legítima defensa, de acuerdo. El artículo 51 de la Carta, de acuerdo. Pero la defensa, no. Y no ha habido ni una sola iniciativa de paz, de buscar la solución del problema a través de la negociación política y diplomática. Europa no ha solicitado ni una sola vez una reunión, un intento, cuando evidentemente era un mal representante, el presidente, el primer ministro húngaro va a visitar a Putin, le crucifican porque quiere decir que hay que parar la guerra. Y entramos en la mala utilización de ese término perverso que es el apaciguamiento. Tenemos todos en la cabeza que Churchill es el gran héroe y Chamberlain la víctima. Ahí podemos discutir, porque tengo bastantes elementos para decir que Churchill consiguió lo que consiguió gracias a Chamberlain, porque ganó unos años de oro para que el Reino Unido se pudiese armar. Si no hubiese habido Chamberlain, el Reino Unido hubiese desaparecido del mapa cuando Hitler hubiese atacado. O sea que el apaciguamiento no significa la negociación diplomática. Yo no tengo que apaciguarme ante Putin, no. Yo tengo que defender mis intereses. Tiene que devolver todos los territorios, tiene que devolver el Donbass, tiene que devolver Crimea, todo. Pero yo lo hago a nivel diplomático y político. O por lo menos intentarlo. Y si después de intentarlo, no, entonces ya tienes que pasar a un grado de sanciones. 15 paquetes de sanciones a la Federación Rusa. Vamos por el paquete 15º. Parecía que la Federación Rusa iba a colapsar. No ha colapsado. Los que estamos colapsando somos los europeos. El señor. Los que estamos colapsando somos los europeos. Termino, general, diciendo que yo en este momento, con todos mis respetos, considero que prolongar la guerra, alimentar la guerra, solo hace perjudicar las posibilidades de paz. Y que, por lo tanto, lo que tendría que hacer la Unión Europea en estos momentos es, como lo va a hacer, porque es la paradoja. Y tú le dices, el premio Nobel de la Paz al señor Trump. ¿Qué va a hacer la Unión Europea cuando el señor Trump diga que ha conseguido la paz? Como somos seguidismo, pues diremos hay que ir a la paz. Pero ya no estaremos nosotros, no lo haremos sido nosotros. Ha el señor Trump que dice, no, porque ya estoy harto de guerra y de ganar dinero, ustedes si quieren sigan dando dinero, pero ahora hay paz.
porque yo tengo otro juego con Putin y vamos a entendernos con Putin y ustedes europeos sigan ahí diciendo que hay que ir y destrozar y derrumbar. Por lo tanto, defendemos nuestros intereses, los intereses europeos, pero a corto, medio y largo plazo. ¿Cuál es el futuro de Europa? ¿Cómo vamos a jugar los grandes desafíos en el mundo actual? Desde luego, siguiendo aumentando el presupuesto militar en cifras y ayuda al desarrollo, no somos capaces de dar el 0,7%. Señor Moratinos, la guerra es un negocio. Para las industrias armamentistas, desde luego. Y para los bancos, como ha quedado claro, y los grupos de inversión. Y bueno, los bancos. No lo sé, pero desde luego para las industrias armamentistas, lo que sí yo digo es que a nivel político-diplomático y a nivel de los intereses globales de Europa, la guerra no es el proyecto europeo. Europa es un proyecto de paz. Y cuando ha habido un proyecto de paz, Europa ha sido un referente. Ha sido un conjunto de naciones que han crecido, que se han desarrollado, que hemos establecido nuestro modelo social, el estado de bienestar, que tenemos protección a los ancianos, que podemos mejorar. Tenemos un modelo ideal, que por eso todo el mundo quiere venir a Europa. Pero si Europa se convierte en Europa fortaleza y Europa se convierte en un Bismarck renovado, ¿a dónde vamos? Esa es mi opinión. Muchas gracias. Luego cada uno tiene la suya. No, un minuto. Y si fallan nuestros fusibles, ¿por qué Naciones Unidas, que la Carta le marca claramente y la dota para imponer la paz, como lo hizo la Asamblea General en Corea, como hizo Taj Mahal en Suez, como se hizo en el Congo belga, como se hizo en Serbia? ¿Por qué ahora Naciones Unidas no utiliza sus elementos para imponer la paz? Porque tenemos unas Naciones Unidas divididas, como ha señalado, un Consejo de Seguridad que está totalmente... Y porque nadie quiere cambiarla. Y porque nadie lo quiere cambiar y porque tenemos que dotar a la Asamblea General, tenemos que democratizar Naciones Unidas a través de dar más poderes a la Asamblea General. Porque el Consejo de Seguridad es un consejo viejo, del siglo pasado. Es un Consejo de Seguridad controlado por los 5 poderes que ganaron la Segunda Guerra Mundial y que por lo tanto siguen decidiendo cuándo y cómo dan el veto o no dan el veto por sus intereses nacionales. Pero ya tenemos, en el siglo XXI, tenemos que cambiar. Y si ellos siguen bloqueando, la Asamblea General, los Estados miembros, tenemos que reaccionar dando a la Asamblea General mayores poderes. Pero ya lo hizo tienes toda la razón, general. Ahí hay un vacío y una responsabilidad de Naciones Unidas que tendría que ser el árbitro esencial para poner paz. Pero dicho esto, todo el mundo intenta hacer la paz. Y el señor Trump va a intentar hacer la paz. Y nadie le dice que está haciendo mal, porque va a coger el teléfono y va a llamar a Putin. Pero el señor Orbán va a ver a Putin. Y el secretario general, señor Guterres, asiste a la cumbre de los BRIC en Moscú y los 27 embajadores de la Unión Europea en Nueva York le llaman a una cena para decirle: usted, secretario general, ¿por qué ha ido a ver a Putin? No me digas. Sí. Porque el secretario general tiene que buscar la paz y la seguridad. Pues los europeos le dicen: ¿por qué ha ido usted a ver a Putin? ¿Es que la diplomacia se ha inventado para hablar a los amigos? No. La diplomacia se ha inventado para hablar a los enemigos. Ahora no se dan la mano. En Naciones Unidas no se va, el embajador ruso le expulsan. Bueno, el otro día se despidió a la americana y le invitó al ruso, ¿no? Por primer signo. La despedida de la actual embajadora norteamericana, en el cóctel está invitado el embajador ruso, por primera vez después de la guerra. Pero no se hablan. Hablan ruso y se van todos los occidentales. ¿Qué tipo de diplomacia estamos? Por lo tanto, la diplomacia se ha inventado para negociar pacíficamente y a través del diálogo soluciones. No significa que aceptes la posición del otro, todo lo contrario. Tienes que tener la capacidad política de lograr un acuerdo a través, precisamente, de medios pacíficos
y de la convicción de tus argumentos para llegar a un acuerdo. Bueno, yo soy un defensor del avance de la humanidad. No soy un jovesiano, ¿no? No soy que cree que el hombre es el lobo del hombre. Creo que la humanidad, los seres humanos, hemos ido progresando a lo largo de la historia. Hemos ido construyendo nuevas, lo que eran utopías en realidades cotidianas que ya nos hemos acostumbrado, pero que al principio parecían una utopía. Y por lo tanto, en este siglo XXI que acabamos de empezar, tenemos un gran reto, la humanidad, que es poner punto final a las guerras y a los conflictos. Bravo. Y lo que les digo no es una utopía, no es una idea extraña del señor Moratinos, ¿no? Que se ha tomado dos gin tonic, un whisky, y que viene al Ateneo a decirles, no, vamos a cambiar el mundo, vamos a poner final a las guerras y los conflictos, sí, señor, ¿no? Sí, señor. Sí. Dilo, por favor. No, es una convicción profunda en el sentido que se puede alcanzar. En 1848, Victor Hugo, el gran escritor francés, el gran pensador, ya lanzó en el Congreso de la Paz. En el siglo XIX había congresos de la paz, ¿eh? Ahora no hay congresos de la paz, ¿eh? Ahora se habla de seguridad. No he tenido tiempo de desarrollar la perversa dialéctica entre seguridad y paz, ¿no? O sea, ahora todo el mundo tiene miedo, todo el mundo tiene que protegerse, todo hay que garantizar la seguridad. La guerra de Ucrania es la seguridad de Rusia frente a la OTAN, Israel, la guerra contra el terror, y es para eliminar a todos, para que no haya terroristas, pero hace más terroristas, seguridad, 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 pero no hay un proyecto político, no hay paz. Hemos invertido los términos. Antes los diplomáticos decíamos paz y seguridad, ahora es seguridad y paz. No habrá seguridad si no hay paz. Con paz puedes garantizar la seguridad. Por lo tanto, Victor Hugo lanza ya la idea de la paz y lanza la idea de eliminar la pena capital, la sentencia de pena de muerte. Y tarda, pero en el siglo XX se consigue. Y en Francia llega tarde, hay un ministro de Justicia francés, Badinter, que consigue la abolición de la pena de muerte. Y todos estamos favorables de que la pena de muerte no va con la ética y los morales y los principios de nuestra sociedad. Porque ¿cómo vamos a eliminar la vida de una persona, aunque sea un asesino, un drogadicto, un loco, un maniático, lo peor de la sociedad, pero le eliminamos de la muerte, no le matamos? Cadena perpetua. Y sin embargo, a los civiles que no han cometido ningún crimen, que no han sido juzgados, no han sido condenados, los niños, las mujeres, los ancianos, los hombres en Gaza, no han cometido ningún crimen y mueren día tras día sin tener nada que ver con haber cometido, no son terroristas como unos creen. Y el ser humano, la sociedad del siglo XXI, no hemos entendido que tenemos que dar un paso hacia adelante de mayor estatura moral y ética, de que el siglo XXI tiene que ser, y nos tenemos que comprometer y conjurar todos para poner fin a las guerras, no como eso. Tienes, lógicamente, que buscar los mecanismos. Dirán, sí, pero es que si no, ¿cómo te van a los malos? Te van a proteger. Bueno, habrá mecanismos, pero al final de los conflictos tiene que llegar. La sociedad humana tiene que progresar en esos valores, en ese objetivo. Y por lo tanto, para eso, yo estoy comprometido en mis tareas actuales como alto representante y me voy a movilizar. Vamos a hacer unas jornadas de paz el año que viene. Estoy ya buscando, lógicamente, para que se oiga hablar de paz en el mundo. Porque no se oye de paz, con todos mis respetos, aquí así en Ateneo, Movimiento por la Paz,
Aquí estará muy potente, pero no se hable de la paz. Y por tanto queremos hacer unas jornadas mundiales de paz, en donde podamos conectarnos con todos los rincones del planeta Tierra para en un día gritar todos que queremos la paz y queremos el fin de las guerras. Perfecto, perfecto. Quizás, señor general, lo podríamos hacer en la Isla del Rey. No, tengo pensado lo más seguro. Tengo un sitio ya pensado y no es la Isla del Rey. No, vale. Pero en Menorca sí, ¿verdad? No. Vale. Bien. No hace falta que diga que del fundamento coincido. Pero llamo la atención de lo que hemos dicho con las estadísticas. Las estadísticas pueden ser una gran trampa. Cuidado con los números que leemos, porque a veces hay que confrontarlos y son trampas. Así que se utilizan, bueno, los economistas hablan del pollo partido entre dos y los dos no es. Cuidado con las estadísticas. Yo he visto guerras crueles sin nada, sin medios. Hablo de Nicaragua, pobre, hablo de El Salvador, hablo de Guatemala, pobre, sombras. La de Colombia es diferente porque en Colombia había dinero. Es decir, que la guerra existe y no está relacionada muy tan directamente ni con grandes potencias ni con grandes empresas. En el fondo, ¿a dónde hay que ir? ¿Qué destacaría de la sociedad nicaragüense? Analfabetismo, diferencias sociales, burradas, machismo, asesinatos, todo. Es decir, que si no montamos una cultura que prepare a toda esta gente, todas las intenciones que podamos hacer, pueblos que estaban más adelantados, son inútiles. Porque la guerra, yo te digo, en Nicaragua yo no podía concebir cómo aquella gente que no tenían casi donde comer, porque eran generosos y lo que tenían lo compartían, cómo se dedicasen a matarse unos con los otros cuando eran parientes. Pues muchas gracias. Yo quería un minuto, se me había olvidado una cosa, si me permites. Un minuto. No, quisiera, hoy es un día triste para todos aquellos que hemos luchado por un mundo mejor y un mundo en paz, porque desgraciadamente acaba de fallecer en Madrid don Federico Mayor Zaragoza, ¿no? Y les pediría a todos que se uniesen a nosotros para hacer un pequeño homenaje por alguien que en Naciones Unidas y en UNESCO construyó un programa que sigue estando vigente, que es Cultura de la Paz, ¿no? Que es un programa que se desarrolla precisamente para que se crea lo que decía el general, en la cultura de la paz es una cultura no solamente de pensamiento, sino de eliminar las cuestiones de fondo, de raíz, que dan lugar a la guerra. Y por lo tanto, mi querido Federico, que ha sido mi mentor, ha sido alguien con el que he compartido muchas horas de trabajo y de compromiso, que cree en Naciones Unidas, siempre reiteraba su primer capítulo, sus primeras líneas, nosotros los pueblos, y que su última intervención pública fue en el foro de la Alianza de Civilizaciones que celebramos hace 2 semanas en Cascais, en Portugal. Mandó un mensaje de mucho compromiso, diciendo que ya ha llegado el momento en que nosotros los pueblos pongamos punto final a la guerra. Nosotros los pueblos, significa nosotros los ciudadanos, nos tenemos que levantar en favor de la paz, y eso se lo debemos y nos guiará nuestro querido Federico Mayor Zaragoza en esta lucha en que todos nosotros tenemos que crear un mundo mejor, y que no es una utopía, es un deseo de voluntad que tenemos cada uno de nosotros que participar y contribuir. Muchísimas gracias. Muchas gracias.